En esta clase lo que vamos a estar haciendo es estudiar propiedades de funciones. Entonces, en la clase pasada nos dedicamos a estudiar funciones como tal. En especial estudiamos solamente dentro de las cuales teníamos la presentación formal de función, teníamos elementos como el dominio, el recorrido como tal. Y a partir de eso pudimos definir, y bueno, también el teorema de existencionicidad, y a partir de ello pudimos definir algunos comportamientos elementales de funciones, como la inyectividad, la sobreyectividad, la biyectividad. Finalmente vimos la implicancia de la biyectividad con un teorema importante que se conoce como el teorema de la función inversa. Eh, Eso solamente estudiamos en la clase pasada. En esta clase vamos a estar estudiando propiedades de funciones. ¿A qué me refiero con propiedades de funciones? Con propiedades de funciones quiero decir cómo la función se está comportando y qué cosas podemos hacer con funciones. Entonces, vamos a poner acá, comportamiento de funciones. Ya. Dentro del comportamiento de funciones, nosotros tenemos eh, como primer concepto que conocer algo que se conoce como monotonía. Entonces, monotonía. Lo voy a destacar con color rojo. Entonces, ¿qué es la monotonía? La monotonía de la función es el comportamiento, o sea, si es que la función va a ser creciente, decreciente, está estancada como tal o constante, también se le suele decir. Así que vamos a definir esto. Sea f una función que va desde a, o de hecho, ya derechamente vamos a escribirlo así, el dominio de la función, que es un subconjunto de los reales, hacia el rango de la función, que es un subconjunto de los reales, una función. Entonces, la monotonía de la función es la siguiente. Eh, Primero, creciente. Entonces, nosotros podemos decir que esta función es creciente en un intervalo. Entonces, f es creciente en un intervalo i, que es subconjunto del dominio de la función. Si es que la función nosotros decimos que tenemos dos valores, o sea, un x1 y un x2, que estos pertenecen al dominio de la función. Si solo si uno dice que x1 es menor que x2, entonces la imagen de estos van a ser menores. Eh, a esta definición, de hecho, voy a hacer un pequeño hincapié acá. A esta definición se le conoce como estrictamente creciente. Esa es la definición de eso como tal. Y de otra manera, si es que nosotros decimos ya la función es creciente, pero en algunos momentos estos valores pueden ser igual, entonces la función es creciente. Esa es la diferencia entre estrictamente creciente y creciente. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos una función cualquiera, vamos a representar esto, ahí y acá. Nosotros tomamos una función cualquiera, por ejemplo, esa. Entonces, nosotros podemos decir, primero que nada, en este sector,
nosotros tomamos un x1 y un x2, entonces podemos ver que las imágenes serían prácticamente igual. Ya. Entonces, esta función, que podemos ver que esta función en este intervalo es igual. ¿Ya? Entonces, en este caso sería creciente esta función. De hecho, ese comportamiento crece la función, pero hay intervalos donde prácticamente va a ser igual. No es estrictamente creciente. Entonces, para que sea estrictamente creciente, deberíamos tomar la siguiente función. Con color naranjo. Tomamos la siguiente función. eh, entonces, si nosotros estudiamos comportamiento dentro de cualquier intervalo, por ejemplo acá y acá, entonces podemos ver que en este caso la función es estrictamente creciente. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos validar efectivamente que, lo vamos a desplazar un poquito más para acá para que calce con la simbología. En ese caso la función podemos decir que es estrictamente creciente. No hay un intervalo como tal que podamos encontrar dentro de la función donde sean exactamente iguales estos valores. Solamente es creciente. ¿Ya? Bueno, eso es primero que nada, monotonía es una función creciente. También podemos tener el otro comportamiento que es decreciente. Entonces decimos que f es decreciente en un subintervalo i del dominio. Si es que nosotros decimos lo siguiente, tenemos que para todo x1, x2 perteneciente al dominio de la función, entonces si x1 es menor que x2, o sea, vamos a tener esto mismo básicamente, pero entonces, ¿qué va a pasar con las imágenes? Las imágenes en este caso van a estar contrarias. O sea, la imagen de x1 es menor que, o sea, es mayor que la imagen de x2. ¿Ya? Esto también lo mismo. Este se le conoce como estrictamente decreciente. Por otro lado, también podemos tener esto mismo respecto a una función que solamente es decreciente. Esta es decreciente. ¿Ya? Y vamos a tomar esto mismo como ejemplo y me lo voy a llevar hacia abajo. Perfecto. Ese de ahí lo voy a sacar, lo voy a eliminar y esto de acá lo voy a dejar ahí. Sí, bueno, ya, listo. Entonces, ahí eso pues, también lo voy a sacar. Entonces en este caso vamos a tomar esta como una función, ¿ya? O así. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Podemos decir primero que nada, aquí nosotros vamos a tener nuestro valor de x1. O sea, ahí va a estar nuestra primera función. Y finalmente, por acá nosotros podemos tener nuestro valor de x2. Entonces también ahí va a estar nuestra función. Entonces en ese caso, esa función sí es estrictamente decreciente, ¿ya? O sea, ese sería el comportamiento de la función. Ahora, respecto a este punto, un poco debatible, ya que en este caso tiende a cero y, bueno, ahí tenemos que empezar a evaluar, pero por comportamiento es estrictamente decreciente. De la misma manera, también tenemos el comportamiento de las funciones constantes.
Entonces lo mismo, decimos si f es función constante en un intervalo abierto subconjunto de la función, entonces nosotros podríamos decir lo siguiente. Para todo x1, x2 perteneciente al dominio de la función, entonces x1 si es menor que x2, las imágenes son iguales. Y de nuevo vamos a tomar el mismo ejemplo y me lo voy a llevar hacia abajo. Aquí lo voy a tomar y lo voy a eliminar. Entonces nosotros podemos tomar cualquier función. Por ejemplo, a ver, una clásica función constante sería el siguiente. Entonces, en ese caso, al evaluar efectivamente los puntos, acá al evaluar x1, la función en x1 es igual a la función en x2. Por ende, ese sería el comportamiento de la función constante. ¿Ya? En parte, esto es la monotonía de las funciones, es el comportamiento que tienen como tal. Al igual que nosotros tenemos monotonía de funciones, también podemos estudiar como comportamiento de funciones su continuidad. Entonces, continuidad. ¿Por qué estamos estudiando la continuidad? Porque las funciones pueden ser continuas o puede que no sean continuas. ¿Ya? Entonces, uno, una función es continua si se puede representar sin rupturas o aberturas o hoyos también. ¿Ya? Em, por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando números reales teníamos intervalos abiertos. En esos casos también puede pasar con las funciones, que las funciones carezcan de ese valor en ese intervalo. En ese caso, a eso se le conoce como función discontinua, pero discontinua reparable, ¿ya? Pero ahí vamos a estar viendo. Dos. Una función no es continua si se puede representar mediante saltos, rupturas o aberturas, ¿ya? Eh, vamos a hacer dos ejemplos que son súper cortitos acá. Vamos a poner este acá y, sí, y lo vamos a copiar. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente función, pongamos que viene de acá y sigue derechamente así, ¿ya? Nosotros decimos que esta función es continua, ¿ya? Se dibuja en un solo trazo, en realidad no hay ruptura, no hay discontinuidades, entonces esta función es continua. Por otro lado, si nosotros tenemos una función de este tipo, entonces pongamos que la función viene de acá, y viene un comportamiento cuadrático, y posteriormente aquí tiene un salto hacia abajo. En ese caso, fíjense que están en el mismo punto, que uno puede decir que esto es un punto x1. La función acá deja de existir y sigue acá, que por ejemplo acá puede ser constante.
puede tener inclusive una de ruptura acá y puede seguir la función así. ¿Ya? En ese caso nosotros decimos que la función, primero que nada, posee un salto acá, posee una discontinuidad y a la vez posee una abertura. ¿Ya? Y a esto se le conoce como función discontinua. En general, la mayoría de las funciones que son funciones discontinuas son funciones por tramo. Salvo algunos casos donde sí sean continuas, pero no son suaves en muchos casos esas funciones. Es decir, que no son suaves significa que las funciones tienen este tipo de picos. Es decir, que la pendiente, sí que tiene una pendiente determinada y en este caso tienen otra pendiente. Es decir, la pendiente acá es constante y posteriormente la pendiente sí tiene una inclinación. Ya, pero lo vamos a estar viendo como aplicación de derivada. Esa es la continuidad. Eh, Respecto a las funciones, ya. Em, entonces, como dijimos, la paridad también tiene una implicación dentro del comportamiento de las funciones. Entonces, paridad. Saber si es que una función es par o si es que una función es impar tiene una gran implicancia dentro de las funciones. ¿Por qué? Porque esto implica un comportamiento geométrico que van a tener al momento de representarla. Entonces, si f, que va del dominio de la función hacia el rango de la función, em, que pertenecen al plano, em, sí que pertenecen al plano solamente, ok, tendríamos que ponerlo así. Ahí sí uno puede estipular bien esto, porque de otra manera se entendía mal y pensamos que el rango eran dos variables. Ya. Entonces, si esto es una función, entonces podemos asegurar lo siguiente. Uno, f es par, si y solo si, nosotros decimos que f de menos x es igual a f de x. ¿Ya? Un ejemplo como esto, la función cuadrática. Si uno dice que la función cuadrática sería x cuadrado, entonces la función de menos x sería menos x cuadrado. Eso sería lo mismo que menos uno por x cuadrado. Sabemos que podemos repartir, entonces quedaría menos uno cuadrado por x cuadrado. Y eso sería uno cuadrado por x cuadrado, y eso sería finalmente x cuadrado. Pero x cuadrado sería lo mismo que decir función de x. Por lo tanto, función de menos x es igual a función de x, que es igual a x cuadrado. ¿Ya? La función cuadrática es una función par. Bueno, en general las funciones potencia de índice par son funciones pares. ¿Ya? ¿Qué implicación geométrica tiene una función par como tal? Este se refleja en torno a x. O sea, refleja en torno a y. En torno a las ordenadas. Ordenadas. Por otra parte, si es que nosotros decimos que f es una función impar, ocurre lo siguiente, que función de menos x sería menos función de x. ¿Ya? Y otro ejemplo, si es que función de x es igual a x al cubo, entonces nosotros podríamos decir que función de menos x sería menos x al cubo. Este sería menos uno al cubo por x al cubo. Menos uno al cubo sería menos uno por menos uno por menos uno, que eso sería menos uno por x al cubo, que sería menos x al cubo. Pero x al cubo sería f de x. Entonces esto sería menos f de x. Por lo tanto, ahí pueden concluir que menos f de x es igual a menos, esa función de evaluar menos x sería menos f de x. ¿Ya?
Y con las cúbicas pasa lo mismo, con las funciones potencia de índice impar, estas funciones son de esa manera. Ahora, respecto a las funciones impares, ¿qué es lo que sucede? Eh, Generalmente estos se reflejan en torno al origen, ¿ya? Eh, Vamos a dar un ejemplo. Creo que voy a tomar esto mismo de acá. Yo creo que ya lo copié. Uno, dos. La función par lo vamos a hacer con rojo y la impar con verde. Entonces las funciones pares en general se reflejan en torno a las ordenadas o en torno a un eje medio, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de función, como la que estudiamos recién, la función cuadrática. Ahí tienen el- la distancia entre las soluciones. Ya. Entonces, bueno, esta función sería una función par. ¿Ya? Función par. Por otro lado, podríamos tomar una función impar que también la vamos a desplazar, solamente por dibujar y que me quepa acá. Em, bueno, en general dijimos que en general se refleja en torno al origen o al cambio de concavidad. ¿Ya? Por ejemplo, una cúbica, que fue la que vimos recién. Bueno, ahí está en donde se refleja la función. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta función es impar. Entonces, como vemos, la paridad y la imparidad sí tienen consecuencias geométricas que afectan el comportamiento de la función. ¿Ya? Eh, ¿Qué más podemos decir respecto al comportamiento de las funciones? Primero que nada, esto me trae una idea, ¿ya? Em, entonces, teorema. Entonces, si nosotros tenemos una función, de hecho es cualquier función, incluso, cualquier función f que tiene un dominio y un recorrido, que son subconjuntos de los reales, em, nosotros lo podemos expresar como la suma de esto. Entonces, se puede expresar como la suma de una función par y un impar. Em, es decir, nosotros podríamos tener lo siguiente: si una función es f de x, y podemos tener una función par y una función impar. Para todo x que pertenezca a los reales, donde p de x e y de x son únicas. Ya. Em, Esta afirmación es bastante potente, como dijimos, y que podamos separar las funciones para estudiar los comportamientos que van a tener efectivamente en esa composición, porque aquí tenemos una composición respecto a la suma, ¿ya? Em, Composición respecto a la suma de funciones, ¿ya? ¿Sustentado con quién? Con el teorema de la paridad. Estos teoremas en general, bueno, hay una práctica que no sé, en general suelen enunciarse muchos teoremas y no se suelen demostrar por un tema de, uno, el tiempo que lleva a demostrar cada teorema. Bueno, en mi caso, como esta es una clase grabada, en realidad no me importa mucho el tiempo que me demore a demostrar un teorema. Si es que se demoran 30 40 minutos en un teorema, yo la verdad es que no me complico.
Pero en el caso de una clase presencial sí es un poco más complicado porque el tiempo es agotado. En general suelen durar 45 minutos o una hora y media, una hora 45 una clase y hay que ver hartos contenidos. ¿Ya? Así que por eso, y por buenas prácticas, vamos a hacer una demostración. Em, entonces, si nosotros dijimos que esto se puede expresar como la suma de una función par con una función impar, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. Entonces, podemos expresarlo como... Esto tiene una consecuencia, después se lo voy a explicar, después de la demostración. ¿Ya? Si es que la función p de x es, dijimos que la suma de una función, esto era una función par y una función impar, que hoy va a ser f de x. Entonces f de x lo podemos escribir como lo siguiente. F de x más función de menos x dividido en 2. ¿Ya? Solamente por tener una idea. Y esta función impar podemos hacer lo mismo. F de x menos función de menos x dividido en 2. Por tener una idea. Entonces de aquí nosotros podemos sacar una operación. Así, nosotros decimos, ¿qué va a pasar si es que sumamos esto? En teoría debería darle la función. Entonces, y de x más y de x. Eso lo daría función de x más función de menos x más función de x menos función de menos x dividido en 2. Fijémonos que acá efectivamente se los van a terminar yendo y esto nos va a quedar 2 función de x dividido en 2, que eso sería finalmente función de x. ¿Ya? Entonces la suma sí me da la función. Eh, por otro lado, nosotros podríamos también definirlo a partir de esto. Entonces, nosotros podemos decir, primero que nada, f de x es igual a p de x más y de x. Y también podríamos decir que f de x, de hecho, es más, si es que lo expresamos como f de menos x, sucedería lo siguiente, que quedaría p de menos x, que eso es p de x, porque es una función par. Por otro lado, si es que esta función es impar, y nosotros decimos más y de menos x, esto es lo que terminaría dando lo siguiente, menos y de x, ¿ya? Porque es impar. Y eso lo acabamos de ver recién. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros decimos ya, perfecto? Vamos a hacer la suma. F de x más f de menos x. Esto nos va a quedar la función par más la función impar más la función par menos la función impar. Fijémonos, entonces esto nos va a quedar f de x más f de menos x es igual dos veces la función par. Multiplicando por un medio a ambos lados, finalmente nos quedaría que esta función par sería f de x más f de menos x dividido en 2. Y con eso podemos comprobar lo que nosotros habíamos propuesto arriba, ¿ya? De poder expresar la función par y la función impar de esa manera. También podríamos hacerlo respecto a la resta. Miren, entonces, función de x menos función de menos x. Eso nos va a quedar la función par más la función impar menos la función par menos la función impar. Fíjense que la función par se los termina yendo. Y esto les va a quedar menos por menos más. Y esto les va a quedar f de x menos f de menos x es igual dos veces la función impar. Por lo tanto, la función impar sería la resta de las funciones dividido en 2. Entonces, fijémonos que nosotros tomamos esto, tomamos un supuesto y empezamos a descomponerlo. Finalmente a lo que llegamos fue a la suma y la resta de las funciones. ¿Qué implicancia tiene esto? Por lo tanto, podemos decir que
f de x es igual a la suma de las funciones par más impar, y además p de x e y de x son únicas. Y con eso ya demostramos esto. Entonces, de esta manera, fíjense que nosotros ya sabemos cómo descomponer una función par y una función impar para representar cualquier función, ¿no? Cualquier función f de x. Bien. Ahora, ¿cuál es la implicancia que les decía? Este teorema es súper importante y de hecho lo vamos a estar ocupando al final como una aplicación de derivada, porque cuando uno descompone una función periódica, bueno, en general, esto es un spoiler, eh, las funciones, si bien se pueden representar de esta manera, también podemos representarla mediante algo que se llaman series. Las series infinitas en general pueden aproximar a una función y las series numéricas pueden aproximar a una sucesión. Entonces, las series infinitas como tal pueden modelar comportamiento de funciones. Es decir, que si es que nosotros tenemos una función de este tipo, una sinusoidal, esto se puede modelar mediante una serie que se conoce como serie de Fourier. La serie de Fourier se expresa de la siguiente manera. F de x es igual a sub 0, o sea, a sub 0 dividido en 2, más la suma infinita de n igual a 1, este era por el coeficiente a sub n, por coseno, 2 pi n sobre t por tiempo, más la suma infinita de n igual a 1 de b sub n por el seno de 2 pi n sobre el periodo por tiempo. Que esto en general es frecuencia, que uno suele escribirlo así. Ya. Esta serie de Fourier como tal puede aproximar ese comportamiento. ¿Cuál es la gracia de esto? Que lo vamos a estar estudiando nosotros en el capítulo de trigonometría, de funciones trigonométricas. Em, Estos son funciones, o aproximan a funciones de hecho. ¿Cuál es la gracia? Que coseno es una función par y seno es una función impar. Entonces estamos técnicamente ocupando este teorema con un leve desfase. ¿Ya? Ese desfase sería el punto inicial por donde parte la función. ¿Ya? O sea, una traslación. Pero eso, este teorema es buenísimo y una vez que uno lo comprende bien, y de hecho ya tienen de hecho cómo representar una función par y una impar. Ahí hay un pequeño tip de cómo hacer esto. ¿Ya? Así que una vez que se entiende esto está muy bueno. Y como dijimos, nosotros no vamos a olvidar la materia pasada, porque la materia pasada, si bien nosotros estamos estudiando funciones, las funciones en este caso, fíjense que ya adrede puse esto, esta función perfectamente podría estancarse acá, o sea, como una capacidad de carga, y uno puede definir esto, una cota superior. O sea, básicamente este sería el mínimo de las cotas superiores, o sea que sería el máximo, o el supremo. Bueno, el máximo tiene que pertenecer al dominio. Si es que no pertenece, entonces tenemos un supremo, o la mínima cota superior. Entonces, a partir de esto también tenemos comportamiento respecto a ello. Entonces, tenemos el acotamiento de funciones. ¿Qué nos dice el acotamiento de funciones? Nosotros podemos decir, sea f una función que va desde el dominio hasta el recorrido, entonces nosotros podemos decir, uno, f está acotada superiormente si y solo si existe un término m que pertenece a los reales, tal que f de x sea menor o igual que m, para todo x perteneciente al dominio de la función. O sea, básicamente es el mismo teorema que nosotros estuvimos viendo de cota superior, de cota inferior. ¿Ya?
De la misma manera, podemos decir que f está acotada inferiormente si solo si existe un, no sé, una m chica que pertenece a los reales, tal que m chica es menor o igual que f de x, para todo x perteneciente al dominio de la función. Entonces, una cosa es estar acotada superiormente, pero eso no implica que está acotada inferiormente. Lo mismo, si está acotada inferiormente, no implica que está acotada superiormente. Pero ¿qué pasa si está acotada inferior y superiormente? En ese caso, nosotros decimos que la función está acotada. Si y solo si existe un m, que pertenece a los reales, tal que m menor o igual que f de x es menor o igual que m mayúscula, para todo x perteneciente a los reales. Ya. Ahí tenemos ambos casos. También los podemos representar, ¿ya? Voy a hacer ese y lo voy a replicar hacia el lado. Ya. Entonces, vamos a representar cada uno de los casos. Caso número uno, caso número 2 y caso número 3. Ya, para el primer caso dijimos que vamos a tener una m mayúscula como cota superior. Esa es una función. Para el segundo caso, perfectamente puede ser la función uno partido en x. O sea, aquí está el m chica y puede ser así. Y si tenemos ambos casos, inclusive podríamos descomponerlo de la siguiente manera. Acá tenemos una m chica y el m grande. Entonces, mediante eso tenemos el comportamiento de la función, que puede que perfectamente, no sé, sea sinusoidal y está acá. Punto, punto. Aquí, bueno. Entonces, ahí tenemos ambos casos. De hecho, seno y coseno están acotadas como tal, entre -1 y 1. Ahora, si es que nosotros lo trasladamos, ya va a estar acotada según su traslación. ¿Ya? Entonces, de forma equivalente, podemos decir que f está acotada, porque nosotros vimos la equivalencia de este teorema. Si es que tenemos un, no sé, n que pertenece a los reales, tal que f de x es menor o igual que n, para todo x perteneciente al dominio de la función. Y esto nos va a servir. ¿Ya? Eh, Eso sería respecto al comportamiento de funciones. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto, hemos estudiado el comportamiento del, de hecho estudiamos, bueno, sí, de hecho también es un tipo de comportamiento, decir que inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y que posee inversa, ¿ya? Posteriormente estudiamos el comportamiento de las funciones, ya sea monotonía, acotamientos como tal, etcétera. Algo que no hemos visto hasta ahora es cómo operar entre funciones, ¿ya? De hecho, también vimos este teorema que las permitía descomponer respecto a la suma o componer respecto a la suma. Lo que no hemos visto han sido operaciones entre funciones, entonces operatoria. Ya. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve la operatoria? Para establecer operaciones entre las funciones. ¿Qué operaciones podemos hacer? Ya sabemos que tenemos la suma, pero también tenemos más operaciones, al menos los reales. Bueno, tenemos dos. Y de esas dos, efectivamente, se podrían derivar en cuatro, que eran las que componen la aritmética. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que sea una función que vaya desde el dominio, o sea, desde los reales hacia los reales, ¿no? ¿Ya?
y g, una función que vaya desde el dominio de g, desde los reales hacia los reales. Entonces, podemos definir la siguiente operación. Y la primera operación que podemos definir sería la suma de las funciones. Respecto a la suma de las funciones, ¿qué es lo único que tenemos que tener en consideración? Que esta suma de funciones va a ir desde una intersección de dominios, ¿ya? Hacia los reales. Por lo tanto, esto se establece de la siguiente manera. F más g de x es igual a f de x más g de x. O sea, la suma de las funciones es una suma, nada más. También tenemos algo que se llama el producto escalar. O sea que si alfa es una constante, esto va a ir del dominio de la función, subconjunto de los reales hacia los reales, y además alfa es una constante, podríamos decir que alfa compuesto con f de x sería alfa por f de x. O sea que si una función se multiplica por una constante, luego va a ser su imagen. ¿Ya? Eso es lo que lo está diciendo. También podemos tener producto de funciones. ¿Ya? Lo mismo, el producto de funciones de hecho no cambia mucho. Es la intersección de los dominios, el conjunto de los reales hacia los reales. Si solo así, se compone mediante el producto, que sería la multiplicación de cada imagen por separado. ¿Ya? Si se fijan, los dominios en este caso no se tocan, pero sí las imágenes. Y ahora, aquí también tenemos que denotar a partir de esto que la operación entre estos se va a ir haciendo entre la intersección de estos, o sea, donde tengan un dominio en común. Por ejemplo, si hay valores que eh, este es f, o sea, el dominio de f, y este es el dominio de g, y esto, por ejemplo, esta es la raíz de x, o sea que el dominio de f va a ir desde 0 hasta infinito positivo. Y este g, por ejemplo, es 1 partido en x, y entonces el dominio de esto serían todos los reales menos el 0. Entonces, efectivamente, el dominio donde se intersectan, primero, no pueden ser todos los reales, porque ahí ya tenemos un problema. Porque aquí eh, f no puede tocar, de hecho, los negativos. De la misma manera, acá, por ejemplo, g no puede tocar cero. Por ende, la intersección en ese caso sería desde 0 hasta infinito positivo. Ahí es donde vamos a estar haciendo nuestra operación. Y esa sería la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. ¿Ya? Eso, y lo mismo sucede con todo el resto. O sea que esta operación nosotros no lo podemos hacer donde no nos salgamos, no, tiene que ser en común. Y si esto no existe, entonces efectivamente no podemos hacer el producto entre funciones. Por ejemplo, si nosotros limitamos, o no sé, f fuera la raíz de x y g fuera solamente uno partido en x, pero hacia los negativos, entonces ya no podemos hacer el producto entre funciones. ¿Ya? O sea, sí se pueden multiplicar las funciones, al final sería raíz de x por uno partido en x, pero esto no tiene sentido ya que no tiene un dominio establecido. ¿Ya? Y lo mismo, si estamos hablando de esto, también podríamos hablar de la división, que sería lo mismo. El dominio de f intersectado con el dominio de g, subconjunto de los reales hacia los reales. Y además, de hecho esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Dominio de f sobre g, subconjunto de los reales hacia los reales. Porque me ahorro un poco de tiempo. Entonces esta operación nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. F sobre g de x sería lo mismo que f de x sobre g de x. Y esa notación de ahí, o sea, d sobre g, es lo mismo que decir el dominio de f intersectado con el dominio de g menos todos los valores del dominio de g tal que g de x es igual a 0. Porque no podemos dividir por 0. ¿Ya? O sea, eh, esto hubiese sido lo mismo que yo coloque esto mismo y al final no se diga tal que
g de x tiene que ser distinto de cero, es decir, vamos a excluir todos los valores de x donde esto es cero. ¿Ya? Eso, ya. Entonces, ya que hablamos acerca de operatoria y hablamos de composición respecto a la suma, vamos a ver algo que se llama composición de funciones. La composición de funciones, la verdad es que es súper cortito porque tiene mucho en común con esto. Entonces, nosotros decimos lo mismo. Sea f, una función que va desde a hacia b, y una función g que va desde c hasta d, y de hecho, es más, a c le vamos a poner una condición, fíjense. C es un subconjunto propio de b hacia d. Entonces, definimos la composición de f con g como lo siguiente. Eh, f o g iría desde a hacia un conjunto de gorro, que de gorro es un subconjunto propio de D, ¿ya? ¿Por qué? Y lo vamos a ver, miren. eh, Vamos a establecer esto. Miren, f o g de x, esa operación es lo mismo que decir f compuesto con g de x, ¿ya? De manera práctica, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que g de x es igual a 1 partido en x y f de x es igual a la raíz de x, entonces g o f de x sería lo mismo que g compuesto con f de x, ¿ya? O sea, 1 partido en f de x. ¿Y f de x cuánto vale? 1 sobre la raíz de x, ¿ya? F o g de x sería lo mismo que f compuesto con g de x. Sería la raíz de g de x. O sea, esta sería la raíz de 1 partido en x. Este sería 1 sobre la raíz de x. Racionalizamos y esto nos va a quedar la raíz de x sobre x, ¿ya? Entonces, primero que nada, podemos ver que de inmediato con un ejemplo esto no es conmutativo. Entonces, observación, solamente con un ejemplo rápido, la composición no es conmutativa, no es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que f o g de x en general es distinto. O sea, si es que nosotros vamos a componer la función identidad con cualquier función, eso nos va a dar cualquier función, ¿ya? Eh, Salvo composición con función identidad de x, que sería x, ¿ya? Eh, También tenemos que estos son asociativos. Y esto ya lo tienen que demostrar ustedes. ¿Ya? Eso va a ser tarea. Es decir, h o f compuesto con g de x. Fíjense que tenemos una composición y después tenemos una composición con lo que salga de acá. Que esto sería lo mismo que decir h o f compuesto con g de x. O sea, esto es una composición distinta a esta. Y de eso sale otra composición. Es decir, no importa el orden en que vamos a hacer la composición, lo que nos importa es lo que va a salir de acá. ¿Ya? Esto lo vamos a representar con un diagrama de Sagital, para que se vea más claro. Miren, voy a dejarlo hasta ahí, porque si no se me va a perder. Ya. Ahí está. Vamos a hacer un círculo así. Ahí está. Uno, y tenemos una.
Este inclusive podríamos ponernos ahí. Y eso lo vamos a expresar en medio, para que se vea mejor. Bien. Entonces, esta sería F, ¿ya? Esta de acá sería G. Entonces, dijimos primero que nada que el dominio de F sería este conjunto A. El recorrido sería este conjunto B. Lo mismo con G. Sería este conjunto C que va hacia este conjunto D. Ya. Em, Fíjense. Designemos elementos. Un elemento A1, A2, A3 y A4. Y así vamos a darle cuatro elementos. A4. Vamos a asumir que F es biyectiva, ¿ya? Así que esto nos va a dar un elemento B1, B2, B3, B4. Vamos a asumir que esto tiene un elemento con otro color. Un elemento C1, esto es igual a un elemento C2, esto es igual a un elemento C3 y esto es un elemento C4. Esto nos va a dar un D1, D2, D3, D4. Vamos a hacer la primera asociación acá, respecto a F. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer la segunda asociación respecto a G. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si nos fijamos para que la función se componga, primero que nada, o sea, F o G tiene que tener una pequeña restricción. ¿Cuál es esa pequeña restricción? Que el dominio, o sea, no va a ser A como tal. De hecho, aquí también tendré que corregir. Se tendrá que ponerle un agorro. Agorro es subconjunto propio de A. Este es un subconjunto de A porque está contenido. Ahí no tenemos ningún problema. El otro también, de hecho. Entonces, acá tenemos nuestro conjunto A1 que va hacia B1, A2 que va hacia B2. Pero resulta que esta intersección de acá es lo que le da la validez a esta composición, ¿ya? Y eso lo voy a anotar con color rosado. Esto de acá es lo que le da validez a esta composición que lo podemos llamar como F o G, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que el dominio es un subconjunto que tiene una implicancia, o sea que va a ser este subconjunto a gorro, que puede ser ese el subconjunto a gorro, es un subconjunto de A, tal que eh, para todo A que pertenezca a existe un B que pertenezca a B y además existe un C que pertenezca a C. O sea, estamos solamente describiendo de momento tal que A tenga, o sea, A sea una imagen, o sea, A sea una preimagen de un B, que es igual a un C. ¿Ya? Por lo tanto, si existe este A, existe A, entonces, por lo tanto, este A pertenece a Word. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo con palabras. Es decir, el dominio va a ser netamente ese. Ese va a ser el dominio de la composición. Porque me lleva a este elemento que sería la intersección. Y esa intersección finalmente lo que me garantiza es dando este subconjunto D. Es este subconjunto de gorro. En ese conjunto de gorro es donde esta función tiene validez, o bueno, esta composición tiene validez. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo?
El dominio de la función podríamos establecerlo como los x que pertenecen al dominio de la función, tal que las imágenes de f, es decir, f de x, pertenezca al dominio de G. Eso en pocas palabras sería. ¿Ya? O sea, que estaríamos diciendo todos los valores de x que pueda tomar el valor de la función, siempre y cuando las imágenes pertenezcan al dominio de G. Eso. ¿Ya? Y respecto al recorrido, también podrían decir lo mismo, pero esa definición ya se las dejo de tarea. Otra tarea igual que les podría dejar, bueno, son tareas morales, es ver qué pasa con la inversa. Voy a dejar acá. ¿Ya? Porque si se fijan, bueno, este sería básicamente el dominio de f o g, pero nosotros sabemos perfectamente que esto lo va a llevar a esto. No se ve muy claro, no se ve. Vamos con color, con ese. Sabemos perfectamente que esa sería la inversa de g, esa sería la inversa de f. Entonces, acá tienen la composición inversa, o sea, pueden decir que esto sería g o f a la menos uno. Comprueben que g o f a la menos uno de x es igual que g a la menos uno compuesto con f a la menos uno de x. Comprueben que esa relación se cumple. Y bueno, con eso estamos. Así que nos estamos viendo en la siguiente clase.